Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz. Buenos días, estimados amigos y hermanos. Nuevamente su hermano José Luis Sauceda Pérez, transmitiendo desde Apodaca, Nuevo León, colaborando en la Iglesia de Cristo que se reúne en la calle San Fernando, número 401, de la colonia Colinas de San Miguel, aquí en Apodaca, Nuevo León, una de los municipios de la gran ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, desde donde les estamos enviando saludos en el amor de Cristo. Saludamos a Bonnie Romero, que nos está sintonizando desde temprano. Igualmente a la familia de nuestro hermano Adrián García, que está ahí también sintonizándonos. También a Marcel, Matías, Mijayo, Gapi, que Dios te bendiga ricamente. Nuestro hermano Rafael, Rafita Sauceda, que ya está haciendo preparativos para irse a laborar en un momento más. Y a la familia que nos está sintonizando, la familia en la carne, la familia en la fe, mi papá Antonio Sauceda, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que Dios le dé fortaleza. Hemos estado orando por que Dios siga fortaleciendo los corazones de la familia Sauceda Pérez, pero también de nuestro hermano Antonio, ya que está extrañando la ausencia física de su esposa, quien fuera mi madre, Emelia Pérez, pero ella está en un lugar mucho mejor en estos momentos. Así es que Dios bendiga a nuestro hermano en la fe, a mi padre Antonio Sauceda, que está sintonizándonos en estos momentos. También damos gracias a Elías Vázquez, que nos está sintonizando, pues que Dios también le bendiga ricamente. Y pues vamos a encomendarnos en manos de nuestro Dios en esta mañana, para que Dios nos siga ayudando en este tema en general de este día, que tiene que ver con el bautismo a la luz de la Biblia. También enviamos un saludo a nuestro hermano Joel Pérez, que nos está sintonizando. Hermano, Dios te bendiga, un hermano colaborador incansable de este programa de tiempo atrás. Que Dios le guarde ricamente. También vamos a incluir en las oraciones a nuestro hermano Otilio Sauceda, para que Dios le bendiga. Él está al pendiente de las transmisiones ahí con nuestro hermano Rafael, Rafita Sauceda, y también con nuestro hermano Antonio Sauceda. Saludamos a Francisca Delgado, que ya está sintonizándonos. Y en general a todos los hermanos y todos los amigos que en este lindo sábado han escogido escuchar la palabra de nuestro Dios. Como ya hemos sido ampliamente explicados de los temas que han pasado en relación a ¿es necesario el bautismo para salvación?, como lo exponía nuestro hermano Sergio Hernández por la mañana. Después, ¿cuál es el bautismo apostólico? ¿Qué es el bautismo apostólico? Expuesto por nuestro hermano Rafael Sauceda. Y hace unos momentos escuchamos de labios de nuestro hermano Adrián Alejandro García el tema ¿para qué sirve? Y también ¿para qué no sirve el bautismo?, de acuerdo a la Escritura. Y en esta mañana, para concluir este primer bloque de predicaciones, de exposiciones de la palabra de nuestro Dios, estaremos tocando el tema, ¿verdad? ¿Qué significa bautizar en el nombre de Jesús? Pero antes de hacerlo, vamos a ir a Dios en palabras de oración, para que Él sea quien nos ayude a salir adelante con la exposición, y que sea su palabra la que hable. También Mark Rey en estos momentos nos está sintonizando, y le enviamos un saludo fraternal en el amor de Cristo. Vamos a orar, hermanos, allí en nuestros lugares. Oremos.
Bendito Padre Santo, Señor Celestial, muchas gracias en esta mañana por darnos esta bella oportunidad, Padre, de utilizar la tecnología disponible en estos momentos para poder compartir tu palabra, para llevar tu palabra, Señor, a todo lo largo y ancho de este continente americano, a todo lo largo, Señor, donde esta señal llega a través de la radio por internet, pero también a través del programa de Facebook, y por datos de nuestros hermanos administradores y directores, sabemos también que incluso más allá, Señor, de este continente está llegando la señal, está llegando, Señor, el mensaje de amor para salvación. Suplicamos que bendigas a los oyentes en cualquier rincón de la tierra, pues, para que, Padre, tu palabra sea expandida, Señor, como lo fue en el primer siglo, y así mismo hasta hoy, y que, Señor, tu nombre sea glorificado y ensalzado a todo lo largo y ancho de este continente y de esta tierra. En tus manos, pues, nos encomendamos, Padre, que tú nos utilices, Señor, como un instrumento útil en tus manos. Te lo suplicamos en el santo y glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar en el tema, el último tema de este primer bloque, repetimos, de este día dedicado a el bautismo a la luz de la Biblia, y el tema es ¿qué significa bautismo, bautizar en el nombre de Jesús? ¿Por qué la necesidad, hermanos, de recalcar esto? ¿Qué significa, hermanos? Bueno, hace tiempo, hermanos, que hay una corriente religiosa, hermanos, que utilizan la escritura o mal utilizan la escritura para hacer esta afirmación, que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús. Esto es, solo Jesús. Sin embargo, hermanos, esta práctica o esta enseñanza no se adapta a la luz de las escrituras por lo siguiente, hermanos. Esta doctrina, no olvidemos que rechaza, hermanos, la existencia de la Trinidad, de un Dios trino, de un Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta doctrina, hermanos, lo rechaza. Ellos reconocen solamente a Jesús y dicen solo en Jesús. Y bueno, de cierta manera la frase solo en Jesús es hasta cierto punto cierta, pero lo que está rodeado, hermanos, de toda esta enseñanza oculta o mezcladas con estas creencias, pues, hermanos, es lo que necesitamos a la luz de la Escritura dejar en claro, hermanos, porque esta doctrina afirma que se debe bautizar solo en el nombre de Jesús, y para ello, hermanos, utilizan algunos textos que ya conocemos, hermanos, pero que son enfocados de cierta manera, hermanos, a hacer ver, según esta doctrina, la necesidad de solamente, hermanos, bautizar en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2, un pasaje que ya conocemos mucho, hermanos, los que estamos estudiando y compartiendo la palabra de nuestro Dios, o que se nos ha sido predicado. Fíjese lo que dice Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya sabemos, hermanos, el contexto de esta afirmación. Está la gran multitud, hermanos, reunidos ahí en la ciudad de Jerusalén. Está muy reciente, hermanos, la muerte del Señor Jesucristo. Y aprovechando, hermanos, que había personas de muchas partes del mundo conocido en aquel tiempo, viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y empieza un milagro, hermanos, que tiene que ver con el hablar en lenguas, en una lengua de cada una de las naciones ahí representadas, el mensaje de
de salvación. Y incluso algunos les acusan, cuando hablan en lenguas, les acusan de estar ebrios, de estar borrachos. A lo que el apóstol Pedro, ya sabemos la historia, se levanta y empieza la explicación, hermanos, dirigiéndose principalmente a toda aquella multitud. Y les dice lo que ya conocemos desde el 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjese, al oír esto, dice, se compungieron de corazón, es decir, les dolió en su corazón. Se entristecieron por lo que habían hecho. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta, hermanos, ahí está. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y ahí está esa frase que es mal usada, hermanos, por esta doctrina del solo Jesús. Y dicen: ¿ves cómo ahí se bautizaron en el nombre de Jesucristo? ¿Ves cómo Pedro está diciendo: bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo? Ahondaremos un poquito más, hermanos, en este versículo en un poquito de tiempo más adelante. Otro texto, hermanos, que utilizan para mal enseñar esta doctrina de bautizar solamente en el nombre de Jesús, está aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 14. Fíjese lo que dice la Escritura, Hechos 8:14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense, solamente, dice aquí la Escritura, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y nuevamente encontramos esa frase y tal parece que estas personas que enseñan esta doctrina de solo Jesús hasta se frotan las manos y dicen: ¿ves? ¿Ves cómo la Escritura está diciendo ahí en este capítulo 8 del libro de los Hechos? En el versículo 16, donde dice: porque aún no había ascendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, hay dos textos que estas personas utilizan o mal utilizan. Recordemos, hermanos, que Satanás conoce la Escritura. Que Satanás, hermanos, dice la misma Escritura que se disfraza como ángel de luz para engañar. Su misión es engañar. Su tarea es arrastrar tras de él a aquellos que pretenden buscar de corazón sincero el nombre de nuestro Dios. En Hechos capítulo 10, hermanos, cuando Cornelio, hermanos, está siendo enseñado, y en el verso 48, hermanos, aquel hombre gentil, aquel hombre bueno, hermanos, que hacía limosnas, que oraba, hermanos, recibe el mensaje de parte de nuestro Dios. Y notemos lo que dice el verso 48. Dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otra vez encontramos esa frase: bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y nuevamente estas personas que enseñan esta doctrina de bautismo solo en el nombre de Jesús, vuelven a recalcar y a mal enseñar y dicen: ¿ves cómo es necesario bautizar solamente en el nombre de Jesús? Pero, hermanos, ¿qué significa esto? Bueno, hermanos, no olvidemos una advertencia que hizo el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, hermanos, encontramos en el versículo 1 lo siguiente. Dice la Escritura:
Dice, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esta doctrina, hermanos, de bautismo solamente en el nombre de Jesús, hermanos, al no apegarse a los requisitos, al no apegarse a lo establecido en la palabra de Dios, hermanos, pues indudablemente, hermanos, que se convierte en una doctrina de demonios, en una doctrina, hermanos, de estos espíritus engañadores, que solamente buscan, hermanos, pues eso, perder a las almas. Entonces, hermanos, ¿qué significa cuando la frase bautismo en el nombre de Jesús, de todos los versículos que hemos leído? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos entonces entender a la luz de la Escritura este tema, el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Qué quiere decir, hermanos? Bien, para esto, hermanos, necesitamos ir al texto que ya se ha citado en esta mañana, pero que nuevamente necesitamos leerlo nuevamente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está encomendando a sus discípulos, a sus apóstoles, hermanos, aquella gran tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos estamos refiriendo a Mateo, capítulo 28. Vamos a leer Mateo nuevamente, hermanos, capítulo 28. Y dice, hermanos, la Escritura, allá en el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos, hermanos, aquí de parte de nuestro Dios? Bueno, palabras del Señor Jesucristo, palabras a sus apóstoles, palabras a aquellos 11 que, como ya nuestro hermano Rafael Sauceda por la mañana nos hacía mención de este grupo de apóstoles, están recibiendo la instrucción, están recibiendo el mandato. Y dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermanos. Y es, hermanos, esa frase, hermanos, toda potestad, lo que, hermanos, significa bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, nos es muy útil, hermanos, leer esta frase en otras versiones de la Escritura para que nosotros podamos entenderlo. Fíjese, la Biblia de las Américas traduce esta versión, este pasaje, hermanos, con estas palabras. Toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada. La versión Dios habla hoy traduce así. Dios me ha dado toda autoridad. La nueva versión internacional traduce, se me ha dado toda autoridad. Y la Reina Valera actualizada, hermanos, en el 2015, traduce así. Dice, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Bautizar en el nombre de Jesús. Bueno, representa, hermanos, o indica que se está haciendo, hermanos, por la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad, hermanos? ¿Quién es el Señor Jesucristo y qué autoridad tiene, hermanos, para que nosotros podamos aceptar y practicar el bautismo, hermanos, de acuerdo a la Escritura? Bueno, no olvidemos, hermanos y amigos, que Jesucristo, hermanos, es Dios mismo. Dios, hermanos, habitando entre nosotros. ¿Se acuerda, hermanos, lo que dice el Evangelio según Juan? Ahí en el capítulo 1 y verso 1, pasaje que
lo habremos leído muchas ocasiones, pero que necesitamos leerlo nuevamente en esta mañana. Dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, era Dios. Y dice el verso 14, y aquel Verbo, es decir, aquel Dios, dice, fue hecho carne. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo naciendo de una virgen y haciéndose hombre. Y dice, hermanos, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Señor Jesucristo, hermanos? Pues es Dios mismo, hermanos, habitando esta tierra en un cuerpo de carne. Nosotros encontramos, hermanos, allá cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses, hermanos, encontramos la misma expresión, hermanos, en Filipenses capítulo 2. Y dice, hermanos, ahí del versículo 2, del versículo 1 en adelante, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo una misma cosa. Y dice, hermanos, el versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, hermanos, el Señor Jesucristo, Dios mismo, se hizo carne. Dios mismo habita entre nosotros. Dios mismo, hermanos, obedece a su Padre y viene y dice que hace una obra de humillación. Se envió a sí mismo, hermanos, vino a ser obediente, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese mismo Jesucristo, hermanos, es el que resucita después de estar venciendo, hermanos, las potestades allá en su muerte. Resucita y les da el mandato a sus discípulos. Les da ese mandato y les dice, tengo toda la autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda la autoridad, como ya lo hemos leído, tengo para ordenarles esto. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todos los pasajes que hemos leído en el libro de los Hechos, cuando hacen referencia al bautismo en el nombre del Señor Jesús, está haciendo referencia a la autoridad que el Señor Jesucristo tiene. Y como Dios que es, hermanos, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9, ¿se acuerdan? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad de Dios. Él como Dios, hermanos, tiene, hermanos, esa autoridad para ordenar el bautismo, hermanos, para ordenar el nuevo nacimiento de la persona, para que esa persona venga a ser una nueva criatura, como dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Pero hermanos, ¿cómo podemos saber que el Señor Jesucristo tiene autoridad? ¿Sobre quién tiene autoridad, hermanos? Bueno, Él lo ha dicho. Toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Y como Dios, vemos, hermanos, al Señor Jesucristo haciendo uso de esa autoridad aquí en la tierra mientras Él estuvo en su ministerio terrenal.
Recuerden, hermanos, ahí vamos a leer en el Evangelio según Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, hermanos. Y dice verso 39. Dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Recuerdan ustedes de este suceso? ¿Recuerdan cómo el Señor Jesucristo está, hermanos, con sus discípulos en medio de aquella tempestad? Y esta tempestad se levanta, hermanos, en aquel mar, hermanos, se levanta un gran viento y dice, echaban las olas contra la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el Señor Jesucristo dice que estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí vamos a ver cómo el Señor muestra totalmente su autoridad como Dios que es sobre esta naturaleza que Él mismo, hermanos, creó. Porque la Escritura nos enseña, hermanos, que en Cristo Jesús, que Él estuvo creando todas las cosas. Esta creación es obra de sus manos. Entonces, ¿cómo no va a tener la autoridad para decirle: vayan y bauticen en mi nombre? Es decir, por mi autoridad, porque yo lo ordeno. Ese significa en el nombre de Jesús, bautizar por la autoridad que Jesús está otorgando. Y Jesús tiene toda la autoridad, así como la tiene en el cielo, también la tiene aquí en la tierra. Y vemos aquí su autoridad sobre las tempestades. Con su sola palabra le dijo al mar y al viento: calla y enmudece. Y aquellos hombres se asustaron, temieron y decían: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Pues ni más ni menos que el dueño, que el creador de este universo. Pero no solamente sobre la naturaleza, hermanos, el Señor mostró su autoridad. ¿Se acuerdan, hermanos? Allí en el Evangelio según Lucas capítulo 5, hermanos, vamos a ver en el capítulo 5 y verso 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sobre quién tiene autoridad el Señor Jesucristo en estos momentos, hermanos? En este tema, en este pasaje. Sobre los peces, hermanos, sobre los animales. Dios, hermanos, tiene toda la autoridad. ¿Cuál es el contexto aquí, hermanos? Bueno, los discípulos habían estado, estos hombres pescadores de oficio, habían estado trabajando durante toda la noche y nada habían pescado. Nada habían pescado. Ya lavaban sus redes para guardarlas cuando el Señor les llama y les dice, después de enseñarle a la multitud la palabra de Dios, los envía otra vez y los invita a ir mar adentro y que echen sus redes nuevamente. Y dicen los hombres: Señor, ya trabajamos toda la noche en ello, pero en tu nombre echaré la red, porque tú me lo pides, porque tú lo ordenas, echaré la red otra vez. Y el resultado es gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. Jesucristo tiene toda la autoridad. Jesucristo tiene toda la potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, esa autoridad es la que el Señor está, de alguna manera, hermanos, mostrando cuando le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero porque yo lo ordeno, porque la autoridad me ha sido dada, porque tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan de aquel evento, hermanos, en Marcos capítulo 1 y verso 40, hermanos? Dice en la escritura, dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús,
teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, y de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían de él a todas partes. ¿Sobre quién está mostrando aquí su autoridad el Señor Jesucristo? Sobre las enfermedades, hermanos. Sobre la lepra. Sobre esta enfermedad incurable, hermanos. En aquellos días, solamente bastó con que él dijera, quiero, sé limpio. Y la lepra, dice la Escritura, se fue de aquel hombre, hermanos. Su autoridad de manifiesto. La autoridad del Señor Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos? De otro evento, hermanos. Aquí mismo en Marcos lo vamos a leer. Capítulo 2 y versículo 10. Dice, hermanos, este pasaje. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál es la situación aquí, hermanos, con este hombre paralítico? Bueno, pues este hombre está enfermo. Este hombre, hermanos, tiene fe. Este hombre, hermanos, es llevado, hermanos, hacia el Señor Jesús, al único que le podía ayudar. Es llevado, hermanos, por aquellos hombres y cargado, hermanos, y hacen la abertura en el techo para poder bajarlo, porque estaba lleno, hermanos, de personas. Y dice, hermanos, que al ver la fe de ellos, le dice el Señor en el versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente es cuestionado, hermanos, dice en el versículo 7, por los que estaban ahí, estaban diciendo blasfemias, dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesucristo está en su ministerio terrenal, Jesucristo está enseñándole a las personas, y las personas, hermanos, aquellos religiosos inmediatamente ante esta frase, cuando les dice tus pecados te son perdonados, inmediatamente cuestionan, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Pues precisamente porque Jesús es Dios, le estaba otorgando el perdón de sus pecados. Y no solamente le perdonó sus pecados, también lo levantó, hermanos, y también se fue a su casa gozoso. La autoridad de Jesús de manifiesto, hermanos. Y podríamos seguir, hermanos, analizando situaciones, hermanos, donde la autoridad de Jesús es puesta, hermanos, de manifiesto. Y en esa misma autoridad es en la que el Señor ordena a sus discípulos cuando Él se levanta de la tumba, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, por la autoridad del Señor Jesucristo, por la autoridad de Él como Dios, por la autoridad del Espíritu Santo, Dios habitando en tres personas. Entonces, hermanos, no hay tal contradicción cuando aquellos que pretenden aferrarse, hermanos, a esta doctrina de demonios, diciendo que solamente en el nombre de Jesús, que solo Jesús, bueno, estamos viendo, hermanos, que la autoridad de Jesús es lo que Él está utilizando para, de alguna manera, hermanos, transmitirla, esa autoridad a sus discípulos y también a la iglesia posteriormente. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos, en la exposición de la palabra de Dios para continuar agradeciendo a nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando. Gracias a Flor González, que está sintonizándonos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Igualmente a nuestra hermana en la carne y a nuestra hermana en la fe, Imelda Saucedo Pérez. Que Dios te bendiga, hermana. Sigue adelante. Enviamos amor en Cristo Jesús para ti, para tu familia, para
esa pequeña sobrina que se recupere de la salud, de la falta de salud, de la enfermedad que le aqueja. También agradecemos a Paula Mendoza, que nos está sintonizando. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y gracias por sintonizarnos en estos momentos. Nuestro hermano Farid Talib, Dios te bendiga, hermano, gracias por acompañarnos en esta transmisión, y estamos muy contentos de estar sirviendo a nuestro Dios a través de este medio. Saludos para nuestra hermana María Isabel Cruz, que nos acompaña siempre. Igualmente a Marcelino Estrella, que desde muy temprano está sintonizando esta página, este mensaje, este programa Mensaje de Amor para Salvación. A Noé Chacón le enviamos un saludo fraternal en el amor de Cristo. Igualmente a Ever Estrada, que está sintonizando el programa. Y nuestro hermano Marcelino Estrella dice, bueno, es alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo con el entendimiento de sus mandamientos. Definitivamente, ¿verdad?, que esto es así. También Alejandro Urbáez, le enviamos un cordial saludo en el amor de Cristo, y le invitamos a que siga sintonizándonos y a que compartan el link ahí con sus amistades, con todos sus compañeros de trabajo, con sus familiares, que quizás de alguna manera estén contribuyendo a que la palabra de Dios les llegue también a ellos. Tal vez usted diga, bueno, yo no tengo esa facilidad de palabra, no tengo los conocimientos necesarios para compartir el mensaje, pero le quiero decir una cosa: si usted obedeció el mensaje de salvación, esa forma de doctrina es lo mismo que usted les puede enseñar a las personas que viven a su alrededor, y también de alguna manera usted puede compartir el evangelio a través de compartir el link de estos programas, y más personas pueden de alguna manera ser alcanzadas por la palabra de nuestro Dios. Dulce María de la Cruz también ha estado sintonizándonos desde muy temprano. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude a salir adelante en su vida en este día. Dice Alejandro Urbáez, bendiciones, hermanos, desde la Romana, República Dominicana. Hasta allá va un saludo afectuoso en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como lo hemos dicho, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene toda autoridad, tiene toda potestad, y eso, hermanos, es lo que significa, hermanos, bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, por la autoridad del Señor Jesucristo. Más podríamos mencionar, hermanos, sobre la autoridad de Jesús, hermanos, echando fuera de las personas a espíritus inmundos. Allí en el primer siglo, hermanos, también sus discípulos, por la autoridad misma que el Señor les concedió, pudieron obrar estos milagros, hermanos, de arrojar espíritus inmundos fuera de aquellas personas que los poseían. Pero todo era con el propósito de mostrar, hermanos, la autoridad del Señor Jesucristo sobre toda la creación. Entonces, hermanos, también el Señor Jesucristo, hermanos, de alguna manera, y es nuestra esperanza, hermanos, que tanto nos mueve y nos alienta a los que nos movemos por fe, hermanos, a que el Señor Jesucristo, hermanos, venció, hermanos, la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venció la tumba. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no quedó prisionero en la tumba, sino que dice allá en el libro de Apocalipsis, vamos a leer este pasaje, hermanos, capítulo 1, hermanos, de Apocalipsis. Y fíjese lo que dice, hermanos, el versículo 17. Dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está, hermanos, el secreto, hermanos, de nuestra fe. El Señor Jesucristo, hermanos, venció.
venció a las potestades, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los exhibió públicamente, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo quitó la ley, hermanos, de en medio, la clavó en la cruz y juntamente con ella, hermanos, exhibió a las potestades, hermanos, y puesto que el poder de la muerte, hermanos, residía en el pecado, y al estar nuestro Señor Jesucristo libre de todo pecado, dice el escritor de los Hebreos, hermanos, que fue un hombre en todo el sentido de la palabra, pero que solamente, hermanos, como una diferencia en relación a nosotros, ¿verdad? A nuestras vidas. Él vivió una vida limpia para nuestro Dios. Él no pecó, ni se halló engaño en su boca, de tal manera, hermanos, que la muerte no le pudo retener. Por lo tanto, él salió victorioso de los terrenos de la muerte, del Hades mismo, hermanos, del lugar de los muertos, y fue, hermanos, a llevar con él, hermanos, a todos aquellos que estaban por el poder de la muerte, hermanos, sujetos, hermanos, a este reinado que la muerte tenía. Dice la Escritura que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino a traer precisamente la victoria sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad, hermanos, sobre la muerte. Entonces, ni la muerte, hermanos, nos puede separar. Dice Pablo, el apóstol, hermanos, ¿qué me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y hace una lista grande, hermanos, y entre ellos la muerte. Entre ellos la muerte, dice, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene en su diestra, hermanos, las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Señor Jesucristo es el primero y el último. Nuestro Señor Jesucristo es el que vive, que estuvo muerto, dice, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esa promesa, hermanos, es la que el Señor nos invita a formar parte de ella, a formar parte de la vida eterna, a que vayamos nuevamente al Padre a través del camino que Él mismo ha trazado. Dice la Escritura, hermanos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros, ha dado su vida por la humanidad, y en esa vida, hermanos, el Señor Jesucristo quiere hacerte partícipe a ti, amigo que nos escuchas y que no eres parte de la iglesia. Quiere hacer esa vida extensiva, pero no una vida que tiene que ver en esta tierra. El Señor Jesucristo, cuando se le fue preguntado, ¿luego eres tú rey? Él respondió y dijo, tú lo has dicho, yo para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Y el apóstol y todos los demás que entendieron esta gran verdad, así lo proclamaban una y otra vez. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Redentor, a Cristo Jesús. De tal manera que Pablo el apóstol decía, no sé qué escoger. Estoy puesto en estrecho, porque estar aquí con los hermanos, trabajar para la obra de Cristo es bueno, y en eso me gozo. Pero morir es muchísimo mejor, porque morir significa estar con Cristo. Claro, morir en el Señor, como dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Como como hemos sido testigos en la iglesia en estos días, en las familias. Recuerdo, hermanos, el tiempo que me invitaron los hermanos a colaborar. Recién falleció una hermana de nuestro hermano Margarito Lucio. La iglesia y la programación de Mensaje de Amor para Salvación estuvo acompañándole, estuvimos orando por él. Luego nosotros, hermanos, en la carne, la familia de Sauceda Pérez y Pérez Gallegos,
Pasamos también la situación de la muerte de nuestra hermana Emelia Pérez. Sin embargo, hermanos, Dios dio fortaleza y estamos seguros de que le veremos si perseveramos en el camino de nuestro Dios. Recientemente la Iglesia de Cristo en Alton, hermanos, está extrañando la partida también de la hermana familiar de nuestro hermano director. Y también, hermanos, se duele, y continuamente, hermanos, los cristianos estamos pasando entre el gozo y el dolor, pero Pablo así lo afirmó cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando se vive en el Señor, cuando se vive una vida dedicada a Dios, pero para esto primero hay que nacer, y el bautismo es eso, el nuevo nacimiento. Y bautizar en el nombre de Jesús, como lo hemos expuesto, significa bautizar por la autoridad que el Señor Jesucristo ha recibido y que Él tiene y que Él posee por ser el Dios del todo el universo. En eso, hermanos, nos gozamos. Para poder ser nueva criatura necesitamos nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, dijo Cristo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Dice Pedro, hermanos, allá en su primera carta, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En esta autoridad de Cristo, hermanos, es en la que la iglesia se mueve, hermanos, llevando el mensaje de amor para que las personas vengan a los pies de Cristo y para que sean sumergidas en las aguas del bautismo, para que mueran como se exponía por la mañana juntamente con Cristo, para que sea sepultado el viejo hombre y para que venga, hermanos, a ser una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el deseo, y esa es la autoridad que el Señor Jesucristo ha dejado a sus discípulos y a su iglesia, de llevar el mensaje de salvación para que las demás personas que no lo conocen vengan y lo obedezcan, como las personas en el primer siglo, y sean añadidas por Cristo Jesús a su iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. Estamos por finalizar, hermanos, y estamos agradecidos con nuestros hermanos y amigos por sintonizarnos. Tabito del Valle Martínez, le enviamos un saludo fraternal en el amor de Cristo. Nuestro hermano programador, gracias por sus palabras. Todo lo que hacemos es para honra y gloria de nuestro Dios, y seguiremos al pendiente en este programa de este día especial. Queremos, hermanos, antes de despedirnos, llevar nuevamente las necesidades de oración a nuestro Dios, y también invitarles a que sigan al pendiente en el transcurso del día. Vienen más programas donde la prioridad, el tema principal de este día es el bautismo a la luz de la Biblia, lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y más hermanos estarán exponiendo por la tarde temas de sumo interés, obviamente apoyados en la palabra de nuestro Dios. Y por la noche también, hermanos, estará exponiendo nuestros hermanos de los diversos lugares de este continente americano a través de la tecnología de radio por internet y de la tecnología a través del Facebook. Y estos programas quedan también gracias al trabajo de un joven talentoso, ¿verdad? Nuestro hermano Gómez, que se encarga de editar los programas y guardarlos, dejarlos ahí en la página de YouTube para que usted los busque y para que los pueda escuchar y para que los pueda compartir con las personas que le rodean, y de esta manera también colaborar en el esparcimiento de la palabra de nuestro Dios en su reino aquí en la tierra. Vamos a orar para despedirnos, y enseguida pues Dios dará pie a lo siguiente en este día de programación. Oremos. Nuestro Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar concluyendo, Señor, con esta tarea que se nos ha encomendado, Padre, principalmente tuya, oh Dios, a través de tu palabra, pero también por hombres, Señor, tuyos, que se esfuerzan, Padre, en obtener, Señor, los permisos, en obtener, Señor,
para que a través de esta tecnología pueda transmitirse, Señor, tu mensaje a muchas personas. Bendice pues esta obra, Señor, este programa, Mensaje de Amor para Salvación, y bendice a todos los oyentes y a todas las personas, y que todos ellos puedan, Señor, de alguna manera, Señor, ser tocados por tu palabra, por el Santo Espíritu, Señor, y que así como aquel hombre los prepare, Señor, para que su corazón venga humillado ante los pies de tu Hijo Cristo Jesús, y sean sepultados en las aguas del bautismo, y sean perdonados sus pecados, y sean añadidos por tu Hijo Cristo Jesús a su iglesia, la cual le pertenece, y la cual Él vendrá a recoger prontamente, Señor, para entregarla al Padre una vez por siempre. Entre tanto, Señor, suplicamos tu ayuda y tu bendición para cada uno de nuestros hermanos que han estado al pendiente, y de los oyentes amigos, Señor, y en todas las situaciones de falta de salud, Padre, de enfermedad, Señor, en necesidad, Señor, de aliento y de consuelo con nuestros hermanos. Sé con ellos, Padre, con cada uno, según tu santa voluntad. Por Cristo Jesús oramos y te estamos suplicando y agradeciendo todo esto. Amén. Bien, hermanos, pues entonces agradecemos su sintonía y que Dios me los bendiga ricamente. Hasta la próxima. Por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor.